Sí, muy bien. Muy buenos días. A Dios le damos lo primero y lo mejor. El domingo es el primer día de la semana y qué grato es encontrarme con varias familias que le están dando el primer día a Él. No hay excusa, no hay plan B. El plan es siempre darle lo primero y lo mejor. Así que bendigo tu vida por darle el primer día, las primicias de tu vida al Señor. Qué gusto es estar aquí en la casa de Dios. En los últimos domingos estuve fuera ministrando la palabra. Estuvimos en Texcoco el fin de semana antepasado, Estado de México, una iglesia que va bien rápido, crece y crece, y hay una visitación del Espíritu. Tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo bien poderoso en la madrugada, algo que nos marcó a mi esposa y a mí. Y hemos visto un aumento de unción, un aumento de autoridad. Tuvimos una capacitación el sábado con la iglesia. Y bueno, era un salón alterno y se llenó. Estuvimos capacitándolos en los dones del Espíritu Santo, en la profecía, don de ciencia, y fue una reunión que iba a ser de 11 a 1 y se acabó hasta las 3:30 del fuego que cayó. No pensaba yo ministrar, pero hubo una, un ensanchamiento de su gloria. En la tarde estuvimos con jóvenes, eran unos 20 jóvenes, pero muy pocas iglesias con unos jóvenes con tal pasión. Creo que nos ganan. O sea, llegamos en la alabanza, cayó el fuego. Estos chicos parecían corderitos de la manada, saltando, gozando, disfrutando la presencia de Dios. Y muchos daban testimonio, decían, esto fue tan sobrenatural, nunca había experimentado esto. Por ahí subí algunos videos en mis estados. Y puede ser muy normal ver a un joven brincando, quizás, pero no. Créeme que cuando un joven está atado, oprimido, no lo mueve ni un tráiler, o sea. Pero cuando son libres, ellos empiezan a manifestar. Y me llamó la atención un chico que tenía una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que es como pues, paralizante. Es uno de los que más estaba saltando. No parecía que tenía esa enfermedad. Creo que Dios lo sanó. Híjole, ver jóvenes con pasiones es muy, muy impactante. Y hablo de esto porque es una carga que Dios nos está dando. Los jóvenes. Anoche fuimos a unos 15 años, comimos bien rico, pero nos quedamos con harta hambre, no sé por qué, y nos fuimos a las salitas aquí en la Latino. Nunca habíamos ido a esa hora, a las 11, y es un mundo ahí. Es un mundo, es un mundo. O sea, no puedo explicarlo, me conmoví, estuve llorando, y yo decía, Señor, nos visitarás de tal forma que podamos alcanzar a estos jóvenes. Fue muy fuerte. Pero bueno, esos 20 jóvenes fueron tocados en Texcoco. Fueron bien tocados, bien llenos del Espíritu. Y estábamos cantando la de Yeshua, mi favorito, mi preferido. Y el pastor les dice, bueno, a ver, vamos a ver si mañana mi preferido y mi favorito. Y a veces pensamos que estamos dando mucho como servidores o los jóvenes aquí, sobre todo si tienes jóvenes y tú no sirves. Es exagerado quizás, pero allá llegan a las 7 de la mañana y les dice, vamos a ver si es mi preferido y mi favorito, porque les rentan un teatro del movimiento antorchista que tiene muchos espacios y todo. Y bueno, a las 7 de la mañana, siendo que en la zona metropolitana de la Ciudad de México las distancias son de 2 horas, 3 horas, híjole, entonces dices, no manches. Y yo consintiendo a mi gente, no se crea. No, valoramos mucho el esfuerzo de jóvenes, de adultos, de todo, pero me inspira ver estos casos. Y ahí estaban a las 7 de la mañana, cuando la reunión empieza a las 11.
Entonces son 4 horas y están sirviendo y contentos. Dios hizo algo glorioso en la reunión, fue algo poderoso, se movió bien fuerte, hubieron liberaciones, sanidades, don profético. Y el fin de semana pasado nos invitaron a un campamento de jóvenes, pero ahí sí la tuvimos más difícil porque pues estaban más tiesos, dice Kevin, que una paleta de hielo. O sea, llegamos y pues no, estaban muy tiesos, pero hemos visto un aumento de unción, de autoridad, y vimos que los jóvenes desde la primera sesión, me acompañó Kikín, me acompañó Kevin, me ayudaron a cachar, me ayudaron a apoyarme en el viaje. Comieron rico también y en abundancia. Y bueno, desde la primera sesión se rompió algo, empezaron a fluir. En la noche fue una locura. Fueron libres, fueron sanos, fueron perdonados. Chicos que contaban sus testimonios. O sea, yo vine aquí a fuerzas. Mis papás me pusieron un ultimátum: o venía aquí o ya me iban a meter un anexo. Creemos que Dios los libró a varios. Pudimos escuchar sus testimonios. Y al otro día la pastora se me acerca, no sabía que era la pastora, y me dice: pastor, gracias, vemos algo que no, o sea, había una inmoralidad, decían así, una fornicación entre ellos terrible que ya no sabíamos qué hacer. Había chicos homosexuales, chicos con problemas de identidad sexual, había drogadicción, pero si tú ves los videos que subí en las redes, esos chicos estaban libres. Estaban libres, fueron plenos. No son chicos que sirven, no son chicos que están metidos con Dios, pero esa noche el Espíritu Santo los tocó. Y al otro día apostamos por creerle al Espíritu Santo, llevarlos más lejos y bautizarlos con el Espíritu Santo. Y así fue. Muchos caían al suelo tocados, abrumados, quebrantados, y muchos empezaron a hablar en lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Y sabes que los jóvenes pues no van a andarle jugando al cuento y haciéndole el cuento no, es el Espíritu Santo. Entonces doy el reporte porque son mi iglesia, son mi prioridad, ustedes son mi llamado principal y tienen que saber dónde está el pastor. Y bueno, al otro día estuvimos en Pachuca con el pastor Israel Rojo, nuestro amigo, y estuvimos predicando también. Fue una reunión de 3 horitas, cayó el fuego, mucha unción profética, mucha ministración, y estuvo padrísimo. Estuvo una persona del gobierno ahí, yo no lo sabía, y Dios le dio una palabra muy atinada, muy profética, y ya después el pastor me da el testimonio. Y bueno, gloria a Dios. Queremos que todo esto suceda aquí en Uruapan, amén. Por eso queremos ministrar más a la iglesia personal. Si tú necesitas apoyo, consejería, ministración, oración, vamos a apartar siempre el espacio para que podamos fluir en la unción y en la autoridad que Dios nos ha dado, para que tú te vayas bendecido y puedas ser de bendición ahí en tu casa. Abre tu Biblia en Romanos 1. Versículo 13 al 16. Amén. Cuando lo tengas, di amén. Lo puedes buscar en tu YouVersion, tu Biblia digital, lo puedes buscar en tu Biblia de papel. Los jóvenes deben traer su Biblia, no tienen excusa porque tienen Biblias que Dios les dio, y veo a varios sin Biblia. Dios mío, qué pena. Padre Santo, ayúdales. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. 14. Me debo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Así que
En cuanto a mí, estoy ansioso de anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Señor, háblanos, honramos tu palabra. Espíritu Santo, inspírame, ayúdame y prepara los corazones para hacer tu obra en el nombre de Jesús. Todos decimos, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bien interesante. Desde los inicios de la historia, el hombre le gusta sentirse especial bajo sus propios méritos. El hombre le gusta, o la raza humana le gusta separarse, identificarse, diferenciarse a base de su identidad, a base de su nacionalidad. Nosotros tenemos una fuerte identidad mexicana, pero para mí creo que es falsa. Pastor, ¿qué estás diciendo? Creo que es una identidad falsa porque por dentro odiamos lo indígena y por fuera decimos viva Tenochtitlan y viva los aztecas y los purépechas, pero los verdaderos indígenas de ahorita los tenemos rezagados, o es como que no quiero dar a conocer que tengo sangre indígena. Somos descendientes de españoles y odiamos todo lo que viene de España porque nos han contado una historia equívoca. Entonces, cuando Dios me abrió las puertas a empezar a viajar a las naciones, fue España el primer país, y pude ver muchas similitudes en cultura, en edificios. Tú ves la Casa de la Cultura de nuestra ciudad, el casco o la plaza principal, y se parece mucho a algún pueblito, alguna ciudad de Andalucía, el sur de España. Y tiene razón, tiene sentido, porque los primeros migrantes de España hacia México eran de andaluces. Por eso nosotros no hablamos con la Z ni con la C, porque ellos tampoco, los sacamos de ellos. Somos una raza mixta. Pero bueno, la gente le gusta diferenciarse por su identidad. Yo soy esto, yo soy aquello. Y buscamos siempre una superioridad que realmente simplemente está buscando una seguridad por su falsa identidad. Hay gente que se separa por sus rasgos físicos. No, yo con puros fit, yo soy team fit, y puro gimnasio y pura proteinita y puro pre y post y cuerpo y esto y lo otro. ¿Alguien me está escuchando? ¿No? Otros se diferencian según sus tribus, ¿no? Por la botella, ¿no? Los compadres de parranda y el beber y el esto y lo otro. Y se separan para sentirse superiores. Y hay gente que se separa o se diferencia por sus rasgos pues físicos, los güeros, los prietos. Es más, no decimos morenos, decimos prietos, ¿no? Y bueno, hay una separación ilógica, hay una separación tonta, y la gente siempre busca rechazar a otros y sentirse bien. En nuestra cultura, en nuestra sociedad buscamos, o la gente busca separarse, los ricos de los pobres. Los ricos odian a los pobres y los pobres odian a los ricos. Y en Uruapan es muy marcado esto. Esto es muy de Uruapan, no es tanto en el país. Estuvimos previo a Texcoco, ahí en Ciudad de México. Estuvimos en la calle Reforma, fue nuestro aniversario número 21, y esto hay que celebrar. Y fuimos con mi esposa a celebrar y pasamos una noche en Reforma, y vimos gente, pues los de la zona rosa, que cuando estamos caminando bien locos, están sin límites. Pero vimos gente que no hace separación de colores. Hay gente morena, prietita, europea, mexicana, americana, y es como todos iguales. Pero en nuestra ciudad hay lugares para ricos y hay lugares para pobres. Pero todo esto se acaba a través de la cruz. Recuerdo cuando comenzamos la iglesia, 2-3 años dentro del proceso de los 13 años, recibimos a un profeta y él me dijo: Salomón, yo veo que Dios te va a dar mucha gente, y entre esa gente va a haber gente muy rica y gente muy pobre. Entonces, un pastor típico de cualquier lugar diría: gente rica sí, porque piensa en los diezmos. Tontamente, no funciona así. Porque ¿de qué sirve que ese pastor reciba diezmos grandes si la alma o el alma de esa persona se está perdiendo? Pero es para entender que el evangelio no se diferencia de nadie, que Dios no hace acepción de personas,
Que Dios nos dice los güeritos son candidatos. Que Dios no dice los prietitos son candidatos. Dios no dice solo para los mexicanos. Dios nos dice solo es para los ricos. Dios no dice solo es para los pobres, es para todos. Entonces yo entendí, porque hay personas que dicen, no, es que mi iglesia es de puros ricos. Pues Qué ridículo. hay gente que dice, es que yo soy de los pobres. Pablo dice, yo tengo una deuda, yo me debo a todos. Y es el mensaje que Dios nos quiere dar a todos. En otra ocasión estábamos en España. Primer viaje que hice con mi esposa, era como el quinto viaje de su servidor, pero fue el primero que ella me acompañó justo en la pandemia, antes de la pandemia 2020. Y estábamos en la iglesia de este amigo profeta, y estábamos con varios profetas, y empezaron a ministrar. Nos empezamos a ministrar todos contra todos, así una revolución profética. Y ya nos ponen y nos empiezan a profetizar. Y un profeta o un avivador de Inglaterra que se llama Trevor Baker viene sobre nosotros y nos dice: algo que agrada el corazón de Dios de parte de ustedes es que ustedes saben estar en los lugares más humildes y en los lugares más cosmopolitans, o en los lugares más sencillos o en los lugares más lujosos. Y yo creo que es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a caminar con los más humildes, porque necesitan el evangelio de la cruz. Y tenemos que aprender a caminar con la gente más pudiente, porque también necesitan el evangelio de la cruz. ¿Alguien me está escuchando? El evangelio no es racista. El evangelio no es clasista. El evangelio no descarta a nadie. Todos somos candidatos para recibir el evangelio, y por lo tanto debemos ir y en esa actitud alcanzar a todo mundo. Cuando uno de los líderes que está aquí con nosotros llegó sin nada, quebrado, recién casado. No digo quién, pero lo estoy viendo. Ya es famoso Jico en todas partes, siempre donde voy. ¿Y Jico cómo está? Y Jico es el famoso ya. Lo conocen más que a mí, creo. No quería decir su nombre. Quebrado, sin nada, sin propósito, un matrimonio a fuerzas, un niño recién nacido. Y Dios me habló y me dijo: atráelo a ti, o sea, Tráelo a trabaja con él. Y lo cité una vez a comer y desayunamos y platicamos. Y Dios me dijo: yo lo voy a bendecir. yo no veía finanzas, yo no veía provisión, yo no veía, pero Dios sí. Y eso es el evangelio. El evangelio te transforma en todas las áreas. Y comenzamos a trabajar en su matrimonio, comenzamos a trabajar en su paternidad, en su ser esposo. Después los afanes del trabajo, y ¡pum!, hasta que Dios lo empieza a prosperar. Yo creo que el evangelio no es ni para ricos, no es ni para pobres, es para todo aquel que quiere caminar en él, escucharle, bendecirle. Entonces, aplicando los principios, el rico va a saber que tiene que ser rico en buenas obras, porque dice Pablo: dile a los ricos de este siglo que sean ricos en buenas obras. Y dice: y los pobres, no sé qué dice los pobres, pero hay que enseñarles a trabajar, hay que enseñarles a crecer, hay que enseñarles a administrar, porque hay gente pobre que les cae $1,000,000 y en los 2 meses se lo acabaron. Eso es pobreza. El gastar es pobreza. Aunque tengas mucho, eso es una mentalidad de pobreza. Pero bueno, entonces, los judíos en los tiempos de Pablo eran la élite, eran los elegidos. Y por siglos ellos se sentían especiales. Por siglos ellos se sentían que tenían la verdad, y quizás era verdad. pero ellos tenían un llamado de anunciar el nombre de Jehová a los gentiles, que éramos todos los que no éramos judíos. Y Pablo dice, bueno, aquí al final dice, es poder de Dios para salvación a judíos primeramente, pero también a griegos. Y Pablo está diciendo, el evangelio es para aquellos que piensan que tienen una noción de Dios. Tengo que decirte que caminando en esta ciudad, sembrando mi vida en esta ciudad, yo cuando vine de Estados Unidos, yo pensaba irme a Morelia, trabajar en turismo, hacer muchas cosas, pero Dios me pidió, y desde el primer año Dios me dijo: aquí te quiero y aquí te vas a quedar. Por mi capacidad de lenguajes, por mi capacidad de dar conferencias, yo podría estar en una ciudad más grande, en una ciudad donde hay más bendición, más economía, pero Dios me ha plantado aquí, en esta ciudad, y he visto esta
situación, he visto que hay evangelio. Te sorprenderías al saber cuántas iglesias hay en Uruapan. Un cálculo aproximadamente, alguien. Hay más de 150 iglesias cristianas en Uruapan. ¿Dónde están? Todas divididas de división. Todas. Pero perdóname, y lo digo porque lo he vivido y me he enfrentado con gente pedante, grosera, gente lujuriosa, y de repente, ¿qué es cristiano o cristiano? ¿Qué? Necesitan el evangelio. Porque ese problema ha sido en nuestra ciudad. ¿O es que es el que más diezma? Tiene que haber pastores que digan: ¿sabes qué me vale que diezmes más? Si no te conviertes, te vas al infierno. Y claro que no les gusta que les digas eso, pero mira, la palabra es para todos. Ahora, ¿por qué está esto en nuestra ciudad? Uruapan no existía antes de la colonia. No existía Uruapan. Era un vergel donde venían los calzoncín, los reyes de Tzintzuntzan se venían a bañar aquí porque había mucha agua, pero no existía como ciudad. Después llega la ciudad, la funda un fray, se llama Fray Juan de San Miguel, que es el mismo que funda San Miguel de Allende. Fíjense, somos hermanos y funda esta ciudad, y a la par trae 500 familias de España, que eran los hacendados, que eran los ricos, los güeros, los rubios, y a la par 500 familias indígenas purépechas que iban a servirles a ellos. Y tener un evangelio de separación es un evangelio falso. Tener un evangelio de diferenciación es un evangelio superficial. Uno de los más grandes evangelistas de toda la historia se llamó Billy Graham. Cuando en Estados Unidos los negros no podían entrar a auditorios de blancos, no podían ir a las mismas escuelas, no podían entrar a los mismos restaurantes, él dijo: se quitan las barreras, aquí en mis campañas van a haber negros y van a haber blancos. Y así debemos tener ese corazón. Porque la gente, al pensar: oh, es que es aguacatero, es que es empresario, es que esto, se está perdiendo la oportunidad de que esa vida sea salva. Yo he viajado en todo el país y yo veo los empresarios más pudientes que te puedes imaginar al servicio de Dios, y no pastores al servicio de ellos, como lo hemos visto en nuestra tierra. ¿Alguien me está escuchando? Y tenemos que entender que no porque haya iglesias quiere decir que son cristianos. Oh, es que en mi iglesia yo soy el que... Aquí ha venido mucha gente, es que yo soy esto. Mira, a mí, yo quiero ver tus frutos, quiero ver cómo tratas a tu esposa, quiero ver si tienes una esposa o si andas con dos. Porque podrás ser el más rico, el más esto y lo otro, pero si andas con dos esposas, para mí no eres cristiano. Y el evangelio no te ha resplandecido. Si te echas tus parrandas, es que ya no es pecado, eso ya es de religión. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice en la Biblia? Efesios 5:18: no te embriagues con vino, en lo cual antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en nuestra sociedad. Pero como creemos un evangelio que dice Pablo: o agrado a los hombres o agrado a Cristo. Y el evangelio, amada iglesia, ahorita lo vamos a ver, pues no es grato ni a los ricos ni a los pobres. No es grato ni a los sabios ni a los no sabios. El evangelio tiene que derrumbar fortalezas. El evangelio tiene que derrumbar maneras de vivir que nos han alejado y que estamos ofendiendo a Dios con esas maneras de vivir. Si no, el evangelio no está resplandeciendo en los corazones. Entonces Pablo dice: o agradaré a Cristo o agradaré a los hombres. Yo te voy a invitar que con sabiduría prediques el evangelio agradando a Cristo. Porque el evangelio va a provocar dos cosas. Ok, vamos a hablar de los judíos. Los judíos eran los selectos, los judíos eran los elegidos. Tenían más de 600 leyes y normas que ellos le habían agregado a la Biblia. No podías cargar, no podías andar en burro los sábados porque eras digno de ser apedreado. Se inventaban cosas, y que los rituales y lavarse las manos. Señor,
qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús se las mata. Les dice, no contamina al hombre lo que el hombre come, sino lo que está allá adentro. ¿De qué sirve que te laves las manos religiosamente cuando tu corazón tiene adulterios, robos, soberbias, asesinatos y tantas cosas? Digo, Señor, y constantemente necesitamos examinar nuestros corazones a la luz de la palabra, a la luz de la cruz, a la luz de su sangre, a la luz de su presencia, a la luz de la guianza y redarguir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver aquí. Los judíos ya lo tenían ya resuelto. Ya tenían sus dogmas, ya tenían sus rituales, estaban esperando el Mesías. Pero fíjate qué fiasco, qué fracaso. Llegó el Mesías y ni se dieron cuenta, porque estaban tan encuadrados en su religiosidad. Y eso es lo que yo he visto aquí en mi ciudad. Mucho cristianismo, pero nada de evangelio. Saben las canciones, saben los horarios de reunión, saben versículos, pero no viven un cristianismo que la Biblia dice. Ahora, yo no estoy en contra de personas que dicen, pastor, estoy luchando con el robo, vamos a ayudarte. Pero ya lo están confesando. Pastor, yo lucho con el alcoholismo, vamos a apoyarte, aquí estamos para luchar contigo. Pastor, tengo tendencias lujuriosas. Mira, a nosotros, a mi esposa, a mí nada nos espanta, no nos espanta. La gente confiesa cosas y estamos para apoyarte. Estamos para hacer. El problema es vivir una vida secreta, que nadie sepa. Ese es un problema, no abrirse con nadie. La gente que menos se abre es la gente que más guerras tiene. A mí no me espanta cuando alguien dice, pastor, estoy luchando con la mentira, soy bien mentiroso. Voy a apoyarte, porque eso se trata el evangelio. Santificación es un proceso en el cual todos estamos, y el Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Para eso estamos. No para condenar, no para acusar, pero sí estamos en contra de decir, soy cristiano pero tengo dos esposas, soy cristiano pero me drogo, soy cristiano pero robo, soy cristiano pero extorsiono, soy cristiano pero esto y lo otro. Entonces no es cristiano, es un falso cristiano. Por lo tanto, el evangelio lo debemos llevar a esas personas que son religiosas. Es que yo voy yendo a la iglesia el domingo, ya cumplí. No, necesitas el evangelio, porque el evangelio va a tener que verse en tu estilo de vida. ¿Cómo vives con tu casa, con tu familia? ¿Cómo vives? ¿Le eres fiel a tu esposa? ¿Le eres fiel a tu esposo? ¿Eres fiel a tu jefe, a tus clientes? ¿Eres honesto? ¿Robas para tener más? No, pero lo vemos en Uruapan. Mucho, mucho. Créanme. Y una vez vi una persona pudiente, no voy a decir dónde ni cómo, con una señorita, y estoy seguro que no era su esposa. Y después lo vi en una iglesia y él era de los más cercanos al pastor. Híjole, no juzgo, no juzgo, no. Pero lo que digo es que esto es una realidad. Gente que se siente judía, religiosa, dice, pues yo ya la hice, con que yo lave mis culpas apoyando al pastor. ¿Y qué necesita pastor? No, no funciona así. El evangelio lo necesitan los judíos, dice Pablo. Es salvación para los judíos, para aquellos que sentían que ya la tenían hecha, resuelta, que ya eran, ya casi estaban en el cielo, pero no, llegó el Mesías y ni siquiera lo vieron. Por su cuadrez, por su estructura, por su religiosidad, por sus falsas normas inventadas. ¿Sí? Y Pablo está diciendo, yo tengo una deuda, yo no me voy a diferenciar, yo no voy a buscar a los que me convienen. Mira, no hay nada más fascinante que ver a una gente ser transformada, tanto ricos como pobres. Es fascinante verlos ser transformados por el poder del evangelio, por el poder de la cruz. Gente que tenía una, dos, tres mujeres, después nomás es fiel a una sola mujer. Es fiel en su trabajo, honesto en sus finanzas. Y una persona que es pobre, que le cree a Dios, es fiel a su esposa, y Dios lo empieza a prosperar aplicando los principios bíblicos. Porque Pablo dice, el que robaba, ya no robe más. Trabaje con sus manos. Esto éramos antes todos, dice, pero Él nos ha limpiado y nos ha perdonado. Y dice Pablo, a todos parejo. Es que yo solo de güeros, yo solo con morenos, yo solo con esto, yo solo con... No, a todos. A mí me conmueve tanto ir a ministrar a una iglesia
iglesia de 50 personas como una iglesia de miles de personas, porque todas son almas preciosas. Y de repente estamos ministrando a esos grupos pequeños de 20, 30 personas y empiezo a llorar. Y de repente estamos en multitudes y empiezo a llorar. ¿Por qué? Porque es el corazón de Dios alcanzar las masas, alcanzar las naciones, alcanzar a sabios y no sabios. ¿Sí? Seguimos. Me debo a ellos. ¿Cómo vamos a pagar? Pablo dice me debo, no dice les debo. Al decir me debo está diciendo con mi vida yo tengo una deuda. Mi tiempo ya no es mío. Mi tiempo ahora es para predicar el evangelio. Mis recursos ya no son míos. Mis recursos ahora son para predicar el evangelio. Ustedes bien saben que nosotros, mi esposa y tu servidor, vivimos el evangelio. Pablo lo dice en Corintios: el que predique el evangelio viva del evangelio. No pondrás bozal al buey que trabaja el terreno. O sea, no lo vas a decir trabaja, pero no vas a cosechar. Pero muchos años, 8 años, gastamos nuestros recursos en la iglesia sin tomar un sueldo para nosotros. Dios nos bendice con la iglesia y nos bendice con las salidas donde vamos a llevar algo del Espíritu. Pero por 8 años en una escuela de inglés salía todo. Y aparte sembrábamos en las misiones. Y Pablo lo dice también: tengo un derecho, pero no quiero que esto sea un estorbo. Así que estamos para gastar nuestro tiempo, para gastar nuestros recursos, para sembrar nuestra vida misma, iglesia, en esta causa sublime. Esto no es algo popular, esto no es una moda. De repente el cristianismo, cuando se convierte en una moda, llega a ser peligroso en esa sociedad. ¿Por qué no va a ser una moda? Porque para el judío religioso, dice Pablo, ahorita lo vamos a leer, va a provocar odio, va a provocar resentimiento. El judío religioso te va a odiar cuando tú lo confrontas con el evangelio. El judío religioso te va a odiar cuando él te diga esto es malo y tú dices no, la Biblia no lo dice, te estás inventando reglas. El judío religioso te va a odiar cuando él te diga esto no es pecado y tú le vas a decir sí, la Biblia dice que esto es pecado. ¿Alguien me está entendiendo? Tenemos que predicar el verdadero evangelio que ofende. El verdadero evangelio que confronta. El verdadero evangelio que tiene el poder de transformar a ricos y a pobres, a grandes y a jóvenes, pero sin tapujos, sin buscar agradar, sin buscar el aplauso, sin buscar, o sea, si tú lees, perdón, si tú lees las cartas paulinas, si tú lees Hechos, Pablo dice todo lo que él ha vivido. Ves las cartas y dices, wow, qué gran hombre. Dice Pablo, naufragios. Pablo dice, hambres, ayunos, desvelos, golpes. 5 veces me han golpeado, 39 veces me han variado, me han latigado. He sido perseguido por mi propia gente, he sido traicionado, he estado en peligro de muerte. O sea, ¿por qué, iglesia? Porque esta causa es sublime. Porque predicar el evangelio se convierte en una deuda que debemos darle a la ciudad con nuestras propias vidas. Yo no creo que alguien sea llamado a ser mártir, pero si así fuese, qué privilegio y qué honor. Créeme que cuando tú comiences a vivir en esta actitud, decir yo me debo a Uruapan. Ahora es muy práctico, sí. Es muy práctico si estás con empresarios, eso es tu entorno, pues te vas a ganar a los empresarios. Es muy práctico, pero no es parejo, iglesia. El miércoles lo decía, a todo mundo, aun los que no piensan como tú, los que viven diferente a ti, los que no tienen tus valores. De repente no nos haría mal irnos a la Jaramillo, irnos a la Wenceslao y llevar jóvenes y llevar la palabra y clamar a Dios que nos guarde. Ese es el evangelio. Vivir para los demás, sembrar nuestras vidas para los demás. Cuando Dios llama a alguien, digamos, a la obra misionera, al pastor,
pastorado. Dios no está buscando que plantes una iglesia, Dios está buscando que plantes tu vida. Y plantar tu vida es aguantar vara, literal. Pablo dice, me dieron varazos, y es difícil, pero es satisfactorio decir, yo me debo a Uruapan, yo me debo a Uruapan, yo me debo a los jóvenes de Uruapan, yo me debo a los católicos de Uruapan, y yo me debo a muchos que necesitan conocer el verdadero evangelio, aún que van a la iglesia en Uruapan, a los sabios y a los no sabios. Y algo que me llama la atención, dice Pablo, estoy ansioso, estoy listo, estoy preparado. Yo creo que esta iglesia ya está lista. Yo creo que ya estás listo, iglesia. Yo creo que ya es el tiempo que digas, con mi vida, con mis recursos, con mis días, con mi tiempo, voy a ganar almas en esta ciudad. Voy a ganar, voy a sembrar mi vida en Uruapan y ver qué es lo que Dios hace. Vamos a 1 de Corintios 1, 21 al 25. Nos debemos a los jóvenes de Uruapan. Nos debemos a los jóvenes de Uruapan. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Conocer a Dios no es a través de un libro de sabiduría, un libro de texto, un manual. No conocemos a Dios a través de un curso, a través de un taller. No conocemos a Dios a través de un seminario, un retiro. Se hacen muchos retiros. Si ese retiro no incluye lo que te voy a decir. Agradó a Dios salvar a los creyentes mediante, di conmigo, la locura de la predicación. Sin predicación no hay salvación. ¿Y qué crees? Dios te está llamando a ser un agente, a ser un predicador. No necesitas una plataforma. Los que estamos en una plataforma, nuestros inicios no fueron en una plataforma. Fueron en las calles, en las plazas, en los hospitales, fueron en las escuelas, fueron en las empresas, en los trabajos. Ahí fue nuestra primera plataforma. Y tú ya tienes una plataforma. ¿Cuál es tu plataforma? Tu entorno, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu escuela, tu empresa, tu negocio, el lugar donde tú te desenvuelves. Ahí es tu plataforma. Ahí estás llamado a ser un agente de predicación. La locura de la predicación. ¿Y por qué es locura? Lo vamos a ver. Dice, puesto que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, eso ya lo sabemos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para aquellos que son llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Fascinantes palabras de Pablo. Cristo crucificado parece judío religioso. El evangelio es un tropiezo. Es un escándalo, es una ofensa. ¿Por qué? Porque Pablo dice a través de todas las cartas paulinas, ahora es por fe y no por obras. Ahora es súper sencillo. Ahora ya no tiene que ver con tu religiosidad. Ahora ya no tiene que ver con lo que haces externamente, pero queda sucio por dentro. Ahora es desde adentro hacia afuera, es por la fe en Jesús. Jesús, en otras palabras, ya cumplió las buenas obras. Jesús ya cumplió la ley que tú tanto guardas. Pero también dice Pablo, todos son malditos, porque maldito el que no guarde una parte de la ley. Y nadie en toda la historia judaica o del judaísmo
mismo pudo observar completamente la ley porque eran idólatras. Jesús vino y cumple la ley y ellos tropiezan. ¿Cómo es posible? No. ¿Cómo es que por fe solamente? Y eso es lo que hace el Evangelio, iglesia. El Evangelio va a crear que el espíritu, va a fomentar que el espíritu religioso tropiece. Hay un espíritu religioso en nuestra ciudad, católica, cristiana, sí, ambos. Hay cristianos que son cristianos de cuna, pero no son cristianos. Yo sé lo que les digo. Y necesitan el Evangelio. Necesitan escuchar que es por fe y no por obras. Necesitan escuchar que Cristo murió y resucitó al tercer día y que ha pagado el precio de sus pecados y que solamente su sangre es suficiente para limpiarnos, para lavarnos, para transformarnos, para darnos una nueva vida, para rescatarnos de la prisión, de esa vida prisionera que heredamos de nuestros padres. Por lo tanto, alguien que recibe el Evangelio ya no puede vivir como su papá. Es que mi papá era alcohólico, yo también. Pues no, no tienes excusa. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvarte de esa atadura, de esa adicción. Es que mi papá era bien mujeriego y por eso soy débil y la carne es débil. No, no tienes que ser mujeriego igual que tu padre. Es que mi madre era bien histérica y bien depresiva y bien matriarcal y yo por eso lucho. No tienes que ser igual. Porque el Evangelio transforma, iglesia. Pero cuando la gente se siente completa en su religiosidad, le cuesta. Hay gente sabionda. Hay gente sabionda que sienten que lo saben todo. Pero mira, a la luz del Evangelio no sabemos nada. Nuestra sabiduría es una burla ante Dios. Nuestra sabiduría no es nada. Lo que pensamos que sabemos que tenemos resuelto no es nada. No sabemos nada. El Evangelio nos confronta y nos ofende en nuestra religiosidad. Y dos, dice, es una locura para los griegos. Cristo, ellos creían en sus dioses. Está el panteón griego, el Partenón, el panteón, los dioses, Zeus, Apolos, está se me escapan todos los dioses de la mitología griega, pero Zeus era el mero mero pues para ellos. Y como el Dios poderoso Poseidón, ¿no? ¿Cómo es posible que este Cristo era Dios y se hizo carne y murió? O sea, no, esto es una locura, es una burla. ¿Estás dispuesto a que la gente se burle del Evangelio en ti? ¿Estás dispuesto a que la gente se enoje porque los judíos se encrespaban? No, blasfemo. No me hables más de ese nombre. Y los apedreaban y los latigaban. O sea, era odio. Pero los griegos, que eran los más cultos, los más preparados, estudiados, la academia griega que todavía se ve hoy en nuestros entornos, fundadores del estoicismo, el epicureísmo, el hedonismo y tantas otras corrientes de sabiduría y conocimiento. Y se burlaban, menospreciaban. Cuando Pablo está predicando en Atenas, los griegos cuando escuchan de la resurrección dicen, estás loco. Y se burlaban. Ya te oiremos después en esto, porque eran sofisticados, porque eran conocedores, porque pensaban que sabían todo. Pero el Evangelio, dice Pablo, es para esos sabiondos también. Yo no puedo menospreciar. Yo siendo judío, ¿qué hacían los judíos? Los judíos se diferenciaban y decían, somos nosotros y el resto del mundo. Pero ¿qué crees? Los griegos también. Los griegos decían, somos nosotros y todos los demás. Pablo dice, no. Esos que se sienten elite, esos que se sienten religiosos, esos que se sienten sabios, yo les tengo una deuda. Y esa deuda la pago con mi vida y con el poder del Evangelio. Iglesia, el Evangelio ha sido perseguido por toda la historia. Te van a llamar sectario,
Te van a llamar hereje. ¿Alguien se lo han dicho hasta el momento? Te van a decir, la única iglesia que Cristo fundó fue la de hace 2000 años, de ta, 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 y yo no creo en cosas sectarias que fundó Lutero. Y te van a dar un montón de argumentos. La gente se va a encrespar. Y esos son los que te persiguen. Esos son los que te ofenden, los que te hieren, y más cuando son familiares cercanos. Te empiezan a maldecir, ahí ya perdieron su religiosidad, ¿no? Ellos pueden latigarte, matarte y hacer, y dice Jesús, cuando les hagan daño van a pensar que le están haciendo un favor a Dios, pero no están pecando, están asesinando, están hiriendo, están pecando, están odiando. El evangelio no es un evangelio de odio, sino es un evangelio de amor, de misericordia. ¿Estás dispuesto? Yo digo que sí. El evangelio que tú portas, el evangelio, el mensaje del evangelio que está en tu corazón es poderoso para transformar al más duro hueso colorado tradicional de nuestra ciudad. Es más, puede transformar a sacerdotes. Tuvimos aquí hace muchos años a una mujer, se llama Rebecca Baker, profeta, evangelista. ¿Sabes dónde se convirtió ella? Debajo de un árbol, en un convento. Era monja. Y ahí fue llena del Espíritu Santo y empezó a hablar en lengua. Y Dios la alcanza hasta que la corren. Y dice, no, pues tú estás bien loca. Nunca se casó y dedicó su vida a Jesús. Y Dios la usa poderosamente, si alguien se acuerda. Conocimos un padre, Manuel Malváez, acaba de fallecer en la pandemia, hijo de un judío, pero fue criado para ser sacerdote. Aprendió 5 idiomas: latín, hebreo, griego, náhuatl, español. Era una eminencia. Predicó el evangelio. El evangelio es poderoso. El evangelio puede cambiar reyes. El evangelio puede cambiar políticos, aunque se escuche imposible, pero no. Sabes, hoy día hay muchísimos políticos cristianos que un día van a salir a la luz, que están temiendo a Dios en secreto, que están abogando por leyes justas y bíblicas. ¿Sabías que en Los Pinos ha habido oración en ocasiones? No con este gobierno. ¿Alguien sabía? Yo he conocido pastores, conocimos a un agente de la guardia, ¿cómo se llama la guardia presidencial? No, no es el servicio secreto aquí en México. La guardia presidencial, de los más cercanos, decía: yo soy cristiano y he estado con este presidente y con este presidente, y este presidente es temeroso de Dios, porque el evangelio no hace acepción de personas. Si tú te sientes que portas, que algo te hizo, te cambió, no. Pablo dice ya después: se van a enojar, se van a encrespar, me van a perseguir, se van a burlar, pero dice: no me avergüenzo, porque este evangelio es poderoso, más poderoso que la academia griega, más poderoso que Platón, que Aristóteles, que Sócrates, más poderoso que Alejandro el Magno, que fue el fundador del helenismo, más poderoso que cualquier sumo sacerdote judío. El evangelio es poderoso, iglesia. Es poder de Dios para alcanzar a drogadictos, para alcanzar a perversos, para alcanzar a pecadores como tú y yo. Pero no es que te hizo una embarradita, te hizo un trabajito y ya. No, 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 es poder de Dios. Y tenemos que estar preparados, porque tenemos una deuda en nuestra ciudad de predicarles el evangelio, y se van a burlar y te van a perseguir y te van a rechazar, pero no, tú tienes el poder de Dios para salvación. Y yo profetizo que un día esa persona que te persigue, esa persona que se burla de ti, un día va a estar en nuestras huestes, en nuestra comunidad o en otro lugar, alabando y exaltando el nombre de Jesús contigo. Ten fe. Pero si tú crees lo que ellos dicen, los griegos dicen: el evangelio es para ignorantes, pues ya te sientes así: pues sí, no sé nada. No, te tengo buenas noticias. Seguimos leyendo. Dice aquí Pablo, versículo 26: pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que ustedes no son muchos sabios según la carne, no son griegos pues, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo
para avergonzar a los sabios, y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Pero fíjate, no es por lo que no sabes o por lo que sabes, no es por lo que estudias o no estudias, que son cosas buenas, no es con lo que tienes o no tienes, es con el poder del Evangelio. Así que yo quiero que te vayas en esta mañana sabiendo dos cosas. El Evangelio no hace acepción de personas, es para ricos y para pobres. Si Dios te pone gente rica, predícales a Cristo. Si Dios te pone gente pobre, predícales a Cristo. Si Dios te pone gente culta, predícales a Cristo. Si Dios te pone gente, ¿cómo se dice? No culta, predícales a Cristo. Está Michael Collins. Michael Collins es el que descubrió el genoma humano. Michael Collins. Y él era ateo, activo. Hasta que una vez, no sé si fue su sirvienta, su trabajadora, le dice: ¿y usted cree en Dios? Y él se queda pensando: soy científico, soy investigador, solamente digo que no creo, pero nunca he investigado a Dios. Y se pone a investigar y llega a la realidad de que Dios sí existe. Pero fue una trabajadora. Tú no te cohibas. El Evangelio te hace estar delante de gente prominente, delante de gente rica. El Evangelio te hace estar delante de gente pobre, y ambos necesitan a Cristo, y ambos se van a ir al infierno si no reciben a Cristo. No sucumbas, no te doblegues, no seas agachón ante los ricos ni ante los pobres. Tienes el poder de Dios. Es que yo no soy rico, pero tienes el Evangelio. Dios escogió lo pobre, lo necio, lo débil, para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. ¿Pero qué? ¿A través de qué? A través del Evangelio. Alguien tiene que abrazar el Evangelio en esta mañana. Alguien tiene que apreciar y honrar el Evangelio como nunca y decirle gracias por este mensaje poderoso que Pablo sabía. Y él pudo aguantar persecución, hambres, naufragios. A mí que me da tanto miedo estar en lo profundo y no saber qué hay allá abajo. Ay, Dios mío. Ahí 3 días, dice, en lo hondo, en lo profundo. Ya me está dando cringe. Es una fobia que tengo, perdón. Y él estuvo ahí por el Evangelio. Vamos a sufrir, pero yo te puedo decir, una de las cosas más satisfactorias es ver vidas transformadas. El 80-90% de la casa son gente transformada, porque hemos predicado el Evangelio por la locura de la predicación. Quizás soy débil, quizás soy necio, quizás soy pobre, lo que tú te sientas, pero tienes todo el poder. Y es el poder de la locura de la predicación. Predicar el mensaje que ha doblegado imperios está en tu corazón. Predicar el Evangelio que ha doblegado a intelectuales. El Evangelio que ha quebrantado soberbios. Mira, había un francés de la era de la iluminación, se le llamaba así, y se apellidaba Voltaire. Voltaire, junto con Benjamin Franklin de Estados Unidos, Thomas Jefferson, decían que el Evangelio era para ignorantes. Y llegó como le llaman los historiadores enlightenment, que es como una iluminación. Wow, la iglesia ya no me va a dominar. La iglesia quiere ignorantes. La iglesia, y por un lado, pues la iglesia tradicional sí, porque nadie sabía leer. Hasta que llegó Lutero y dice: no, la Biblia es para todos y póngala en el idioma de todos. Y no solamente eso, vamos a poner escuelas. Lutero acabó con el analfabetismo que había en la Europa de la Edad Media. Nadie te lo dice, porque la Biblia solo estaba en latín y solo la leía la alta alcurnia religiosa. Y un Dominus Patris, ¿quién entendía? Nadie entendía. Y lo que la gente sabía de la Biblia es lo que veía en los vitrales de las iglesias, catedrales. Pero cuando llega el protestantismo, se acaba. Las mejores universidades del mundo, Harvard es cristiana. Se ha secularizado, pero es cristiana. ¿Alguien
sabía eso. Cambridge, una de las mejores, Oxford, cristianas, bíblicas. El mensaje que ha doblegado intelectuales, el mensaje que ha doblegado poderosos ejércitos, el mensaje que ha doblegado a reyes, a líderes religiosos, está en ti. Y yo pensé que yo era. No, no eres. Tienes el poder. Por lo tanto, no te avergüences. No te avergüences. Porque no es tu poder. Porque no te están rechazando a ti, lo están rechazando a Él. No se están burlando de ti, se están burlando de Él. Y quien quite como Pablo, esa persona sea quebrantada por el poder del Evangelio y después se una a ti. Y te va a decir gracias, gracias, gracias. ¿Sabes que he escuchado con mucha gente que ha venido aquí y se ha convertido al Evangelio? Es que yo tenía un compañero que era cristiano y nunca me habló. Y se les hace un resentimiento. Es que tenía un alumno, es que tenía un maestro, es que un trabajador, es que un jefe. Mira, ve con todos y agárrate parejo. Es más, prepara tu casa. Abre las puertas de tu casa, porque en tu casa hay poder de Dios. En tu vida hay poder y no te avergüences. Sí que se encrespen, sí que se burlen, pero cuando los veas transformados vas a decir, ahora ¿quién se ríe? El que se ríe al final ríe mejor, pero te vas a reír de gozo, no de burla. Ponte de pie conmigo en esta mañana. Que Dios te use. ¿Por qué enfaticé tanto en esto? Una, el Evangelio no hace acepción de personas, porque es muy común en nuestra ciudad esto, muy fuerte. El Evangelio es para todos. Amén. Santiago dice, cuando entra una persona con abrigo de piel, Louis Vuitton, cuando entra una persona con anillo en mano, dice, les preparas los mejores lugares y se los das. Ahí estás pensando con una parcialidad. No estás siendo imparcial. Dice, pero cuando entra una persona con harapos y sucio, ahí lo mandas atrás. No. ¿Qué tal si se está disfrazando y tiene $1,000,000 para darte? No, no va a pasar eso. Pero ambos necesitan el Evangelio. Es poder de Dios para judíos religiosos y para griegos soberbios que piensan que lo saben todo. Así que cuando tú veas a alguien entrar aquí, rico, pobre, mira, no te sucumbas, predícales a Cristo, agárralos. Tenemos jóvenes aquí que ven jóvenes parejos y están sobre ellos y han ganado más jóvenes y los han afirmado en la fe, los han discipulado. Hay lugares donde me han dicho, es que no voy a esa iglesia porque me ven mal, por como he visto. Qué ridículo. Es por convicción, no por selección. Vengo bien vestido porque vengo delante de Él. Pero si alguien no puede, esa persona sigue necesitando el Evangelio. Hola. Es muy probable que la persona que lo esté juzgando no tenga el Evangelio. Y una persona prietita y tú eres güerita, predícale el Evangelio. O al revés. No te cohibas con los ricos, no te cohibas con los sabios, no te cohibas ni te sientas más que los pobres y que los ignorantes. Y dos, no hay acepción de personas, no hay diferenciación, no hay separación, y es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Ahora, se sabía para terminar. ¿Me ayudas acá, Jico? Si dices que eres cristiano, si dices que eres cristiano y vives, o sea, en tu trabajo, soy cristiano, jefe, y eres el que llegas más tarde, pues mejor no digas nada, porque estás siendo una piedra de tropiezo que va a recaer la responsabilidad sobre ti. Si dices que eres cristiano y tienes otra esposa, mejor no lo digas, porque estás siendo piedra de tropiezo. Si dices que eres cristiano y robas a tu empresa, le robas a tus clientes, mejor no lo digas. Así no
funciona mejor, límpiame, lávame, perdóname. Y esta transformación se transmite a la casa, a los negocios, a la sociedad. Sabes, después lo vamos a hablar, pero el testimonio es bien poderoso. La gente te ve. Hay gente que te ve y no te das cuenta. Hay gente que está viendo tus estados. Hay gente que está viendo qué hace los domingos. Hay gente que escucha la música que tú escuchas. Hay gente que ve cómo tratas a tu esposo, a tu esposa. Hay algo diferente. Y al verte va a decir: yo quiero eso. Le explicas a Cristo: esto es lo que yo quiero. El testimonio es poderoso. Es una de las cosas más poderosas. Ver el cambio en tu vida. Van a decir: yo también quiero ver ese cambio. Señor, no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio, Señor, es para religiosos y para no religiosos. El Evangelio es para sabios y no sabios, intelectuales. Yo renuncio al temor, a la separación de riqueza, sabiduría, intelectualismo. Yo renuncio a todo esto. No me avergonzaré del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dile conmigo: úngeme para predicar tu palabra. Úngeme para ganar ricos, pobres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, drogadictos, alcohólicos, homosexuales, lesbianas. Se escucha fuerte y ofende a los oídos de muchos, pero ellos necesitan el Evangelio también. Narcotraficantes, todos necesitan el Evangelio. Aquí está nuestra vida, Señor. Tenemos el poder más grande sobre la faz de la tierra, que es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de Jesús. Estamos listos como Pablo. Dile conmigo: estoy listo como Pablo. A través de la locura de la predicación. Preparamos los elementos de la mesa para que puedas pasar y participar en la mesa del Señor. Dios va a ir preparando corazones, hogares. Tu casa puede ser candidata a ser anfitrión de su presencia y que se predique la locura de la predicación en tu casa. Tu casa puede ser el lugar donde se anuncia el mensaje más glorioso. O si alguien dice: pastor, yo quiero ir a los hospitales, te ungimos. Yo quiero ir a las cárceles, yo quiero ir a los orfanatos, yo quiero ir. Es tiempo de salir, iglesia, porque no nos avergonzamos del poder de Dios para salvación. Puedes pasar por los elementos.
Señor Jesús, al partir este pan, en memoria de ti recordamos que este es el centro de nuestra vida, el centro del mensaje, el centro de la iglesia, el centro del cristianismo, tu obra en la cruz, tu resurrección y tu gobierno a la diestra del Padre. Gracias por tu cuerpo que fue partido por nuestros pecados. Hoy hay esperanza para el más vil pecador. Gracias por tus llagas. Hoy hay sanidad para la enfermedad. En tu santo nombre participamos del pan. Tu sangre es suficiente para limpiar mi ciudad de su pecado. Oh, que este mensaje arda en nuestros huesos y queremos predicarte como nunca antes. Gracias por tu sangre. Participamos de la copa. Gracias, Dios. El Evangelio es para todos y el Evangelio es poder de Dios y el Evangelio está en ti. No te vayas sin saludar a toda la iglesia. Dios te bendiga. Bendiciones. Provecho a todos. Bonito inicio de semana.